Gracias por seguir en Comunicando Ciencia. Recuerde que somos un espacio dedicado a mostrar el quehacer científico de los jóvenes investigadores y docentes investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos viendo los proyectos de investigación que se están presentando en la segunda versión de la Feria Virtual Investiga ONSA 2021. ¿Qué les parece si conocemos un proyecto estudiantil titulado Prevalencia y factores asociados a la automedicación durante la pandemia COVID-19 en adultos de La Paz, Bolivia? Para ello tenemos invitados a dos jóvenes estudiantes e investigadores de la carrera de medicina. Tenemos a Alex Telos Chamán García y también a Rodrigo Camacho Flores. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la invitación al presente programa, esperando que esto sea de utilidad para la población en general. Sabemos muy bien que la ciencia no es algo que debe ser divulgado con términos técnicos, sino que debe tener una utilidad mucho mayor para la población y para los próximos investigadores. De la misma forma, muchas gracias por darnos este espacio y por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto, el cual esperamos que sea de utilidad para las personas en un futuro y sobre todo para cambiar estos hábitos, los cuales solamente van a generar un perjuicio en determinado momento. Rodrigo, en Comunicando Ciencia siempre empezamos preguntándole a los proyectos sobre qué trata. ¿Nos puedes comentar? Claro que sí. Nuestro proyecto trata justamente del hecho de identificar qué es lo que hacía que las personas se automediquen. Pero una vez que haya iniciado esto de la pandemia por COVID-19 y justamente qué es lo que hizo que se automediquen y el hecho de cuántas personas se automedicaron, las razones por las que lo hicieron y si es que alguna de estas tenía alguna repercusión en base a otras personas o el hecho de que cómo se sentían estas mismas hacía que buscaran la automedicación. Alex, ¿cómo fue la metodología y la logística que utilizaron para determinar la investigación como tal? Claro, justamente como mencionaba mi compañero Rodrigo, realizamos esta investigación con el fin de determinar lo que era esta prevalencia y cuáles serían los factores asociados a la automedicación en Bolivia. Hemos visto a partir de la revisión bibliográfica y a partir de diferentes datos que veíamos, incluso la revisión, por decirlo así, la experiencia empírica que tuvimos, nos llevó a investigar cuál era la razón de esta automedicación, porque antes no teníamos datos. No se tienen datos en Bolivia actualizados, no se tiene casi ningún dato, especialmente del Departamento de La Paz. Es algo, por decirlo así, innovador. Entonces, la metodología que seguimos fue seguir una encuesta de Google Forms y tratar de llegar a una muestra representativa de todo el Departamento de La Paz, con el fin de que esta pueda representar que el fenómeno que nosotros estábamos investigando era aplicable a todos. Es un tema bastante interesante de la automedicación y sobre todo en adultos, y creo que se debe haber tenido un boom el año pasado en plena pandemia, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo que están trabajando con el proyecto? Si bien podríamos mencionar desde que comenzó la pandemia, pero ¿desde qué fecha exactamente se está trabajando en este proyecto de investigación, Rodrigo? Bueno, nosotros empezamos a trabajar aproximadamente 2 semanas antes de que saliera la convocatoria, 2 o 3 semanas antes de que saliera la convocatoria para presentar nuestro proyecto. Y desde este momento es en el que empezamos sobre todo a buscar muchas referencias, buscar todo lo referente a automedicación, buscar algún artículo, alguna revisión bibliográfica, monografía o noticias incluso, los cuales se hable de automedicación aquí en Bolivia, en otros países, y de esta forma es en la que empezamos a buscar mucho más temas y al mismo tiempo información la cual podamos recabar y considerar para nuestro proyecto. De la misma forma, en estas 3 semanas aproximadamente, lo que hicimos fue ver con nuestros amigos, con nuestro entorno, la factibilidad justamente de este proyecto. Y de esta forma es de la que vimos que realmente era un tema muy relevante y justamente como dijo Alex, no tenemos información, ni las personas ni medios de comunicación tienen información relevante la cual pueda ser dada al público. Y por eso fue también por lo que empezamos este proyecto. Alex, cuando se realiza un proyecto de investigación de la talla del que ustedes tienen y que están realizando, siempre hay un impacto que se mide y unos resultados. ¿Qué resultados han obtenido hasta el momento?
Claro, así es, como mencionaba Rodrigo, y un punto interesante a mencionar en relación a los antecedentes y la metodología, es que un punto importante es que a nivel de la normativa acerca del uso y el expendio regulado de lo que son los fármacos como tal, en Bolivia no se tiene en toda la normativa un solo término que haga referencia a lo que es la automedicación. Esto es sorprendente. Nos da otro dato, mencionamos que la AGMED es el sistema que regula justamente el uso de los medicamentos, regula justamente lo que son el sistema, el control de la epidemiología en relación al uso de medicamentos, tampoco tenía ningún dato actualizado acerca de la automedicación. Es así que nosotros realizamos este estudio y verificamos que la prevalencia de la automedicación, al menos en el departamento de La Paz, Bolivia, es del 67,9%. Esto no llega a ser asombroso. ¿Por qué? Porque se ha reflejado en muchos países, especialmente de la región, que se han tenido prevalencias similares. La cosa es acá investigar cuáles son los factores que se encontrarían asociados a estos resultados. Nosotros identificamos que entre los grupos, los principales grupos de fármacos, y especialmente para hacer la aclaración, medicamentos utilizados, se encontraban los AINES, los conocidos antiinflamatorios no esteroideos, para ser más claro, paracetamol, aspirinas, ibuprofeno. Teníamos la medicina tradicional, medicamentos naturales, que es un punto bastante interesante en nuestro trabajo, ya que toma el contexto boliviano, especialmente de La Paz, donde tiene mucha influencia de la cultura andina y por el estilo. Seguía lo que eran las vitaminas, que tal vez no podrían presentar algún riesgo, y tenía una mayor prevalencia en lo que eran los antibióticos, antivirales, que incluso se demostró que no tenían alguna asociación con lo que era el COVID. Y más aún nos presentaba una mayor importancia el saber que en parte de estos antecedentes y los resultados que encontramos era la influencia que tenía las palabras de los gobiernos, de los ministerios, de las leyes, resoluciones que se sacaban al momento de, por ejemplo, nosotros vimos que al comenzar la pandemia, el uso de la cloroquina que fue aprobado, el dióxido de cloro, que no tenía ninguna relación, y nosotros llegamos a ver el impacto que esto tuvo en que las personas se sintieron más confiadas. Parte de nuestro trabajo incluyó que nosotros no podíamos darles nombres de medicamentos a estas personas porque por ética científica no podríamos incentivarlos a continuar el problema. Sin embargo, logramos identificar estos medicamentos, y algunos de los factores principales fueron que las personas que tenían estudios, y esto es algo asombroso, las personas que tenían mayores estudios alcanzados se automedicaban más, seguramente porque creían que tenían más conocimiento sobre el tema. El tema es bastante vigente, es actual, porque la gente aún igualmente sigue medicándose simplemente por un resfrío. Pero, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo surge la iniciativa de trabajar en un proyecto sobre automedicación en adultos durante la pandemia, Rodrigo? Bueno, el hecho de que hayamos visto justamente que gran cantidad de personas se ha automedicado, el hecho de que en algún momento en las noticias saliera el hecho de que las personas compraban gran cantidad de medicamentos, hacían acopio de estos mismos y luego los revendían, y justamente también ellos consumían estos medicamentos indiscriminadamente sin saber muchas veces cuáles podrían ser las consecuencias, la dosificación y el tiempo en el cual tenían que tomar cada uno de los comprimidos, por ejemplo. Fue un factor. Después otro fue personalmente el hecho de que algún familiar mío sí pasó justamente por COVID, y en todo momento justamente incidieron en esto de la automedicación. Es decir, que ellos mismos compraron sus medicamentos y se dosificaron. Y claro, yo como estudiante de medicina, pues vi que esto estaba mal. Entonces, justamente hablando con otras personas, con amigos, les sucedió prácticamente lo mismo. Y no es algo que sucedía solamente de ahora, sino que sucedía hace ya algún tiempo. Es por eso que también buscamos otras, fuimos viendo que era un fenómeno bastante común, muy común de hecho, pero al momento de buscar información no encontramos nada, y así es como empezamos a definir nuestro tema y buscar información en base a este mismo. Ahora, en uno de los factores, porque ustedes dicen los factores asociados a la automedicación, ¿no sería el hecho de que la gente no tiene los suficientes insumos como para irse a atender o no pertenece a algún seguro médico, que muchas veces por la falta de dinero, la escasez, hace que la gente se automedique, ¿no? Porque es mucho más barato comprarme una pastilla que ir a un médico a que me diga que tengo que comprarme tal pastilla, ¿no? ¿Cómo se trabaja este tipo de temas? ¿Se ha tomado en cuenta también este tipo de factores, Rodrigo? Sí, justamente. En nuestro estudio también tomamos como variables o como factores de riesgo el hecho de que algunas personas o algún grupo que sí se automedicaba,
o perdón, que no se automedicaba tenía entre dos o tres salarios mínimos como sueldo y como percepción económica. De la misma forma, es un factor el hecho de que las personas sí pertenezcan a un seguro médico, sea este privado o estatal o directamente en alguna de las cajas, y sí, influencia mucho, pero justamente en la crisis sanitaria, que abarca un periodo bastante grande, lo que es la pandemia como tal, muchas personas también prefirieron no acudir a consulta justamente por esto, por la incapacidad del sistema para poder recibir a todos los pacientes, clasificar sus síntomas y determinar cuál debería ser el tratamiento más eficaz. Es de esta forma en la que justamente es un factor de riesgo, bueno, es un factor el cual va a afectar a la automedicación en las personas. Y básicamente, como lo tomamos en cuenta, justamente pudimos determinar que es algo muy relevante y que justamente el hecho de que nuestro sistema no pueda abarcar todas las personas, no puede abarcar a la población completa, hace que muchas personas se automediquen. Cuando hablamos de automedicación, que es un tema muy importante, comentaban que habían revisado mucha bibliografía. Ustedes están comenzando con el proyecto como tal, pero a futuro tienen pensado la publicación o publicarlo en alguna revista o mostrarlo. ¿Qué maneras de difundir tienen pensadas con respecto al proyecto de investigación, Alex? Se tiene un periodo editorial para este artículo, esta investigación, pero principalmente esperamos que, si es que no se puede difundir con la comunidad científica, mínimamente pueda ser utilizado a nivel de nuestras autoridades, nuestros gobiernos, incluso nuestros compañeros investigadores, a ahondar más en el tema, ver cuáles son los principales fármacos utilizados, ver el antes y el después de la pandemia. Ya les estamos dando algunos datos durante la pandemia, tal vez cuando todo esto pase se puedan tomar datos nuevos, un sinfín de más investigaciones que se pueden realizar con esta base. Sabemos que los proyectos de investigación siempre tienen aliados. ¿Ustedes están trabajando con alguna sinergia dentro de la universidad, con otros institutos, tal vez con alguna otra carrera o tal vez alguna institución fuera de la universidad, Rodrigo? Bueno, como instituciones y como asociaciones de mayor nivel, no lo hicimos. Es un proyecto más que todo estudiantil. Y justamente por eso fuimos buscando integrantes de varios años en la misma carrera, desde estudiantes desde cuarto hasta segundo año, sobre todo por el hecho de que tenemos ya avanzado el tema de metodología de investigación. Lo que sí es que en determinado momento sí solicitamos ayuda a uno de los docentes, sobre todo a docentes de salud pública, porque este tema es muy importante justamente en salud pública, el hecho de que sea un problema a nivel departamental, a nivel de la ciudad sobre todo, o a nivel general de las personas, es un campo justamente que le interesa a salud pública. Dentro de esto, la persona que hizo el contacto con estos docentes fue justamente mi compañero Alex, y de esta forma es la que sobre todo tuvimos una tutoría en determinados aspectos, sobre todo en el hecho de a cuánta población necesitábamos, y en determinado momento también el hecho de que diversificamos mucho el tema y determinar en qué momento debíamos parar esta diversificación. Alex, sabemos que ustedes tienen colaboradores, un equipo con el que han trabajado. ¿Podrías mencionarlos? Claro, queremos agradecer justamente a todo el equipo de investigación, ya que una investigación no se realiza con una o dos personas. Idealmente hubiésemos esperado tener un mayor apoyo, pero finalmente fueron los investigadores quienes nos colaboraron. El equipo de investigación se constituyó por mi persona, el investigador principal Alex Chamán, por Alejandra Chambi, César Mogrovejo, María Frank, Tatiana Álvarez, Cristal García y mi compañero Rodrigo Camacho. Esos son los que constituyeron este equipo de investigación. En Comunicando Ciencia siempre vamos a estar agradecidos con todos los investigadores que vienen a nuestro set y, como no, con los muchachos que son jóvenes investigadores entusiastas y que tienen el ímpetu de hacer investigación en la Universidad Mayor de San Andrés. Así que les vamos a pedir su mensaje para todos esos jóvenes que están viéndonos en casa o persona que desea hacer investigación, cómo los incentiva un joven investigador. Alex. Claro que sí, muchas gracias.
Especialmente recordarle a toda la población en general, entusiastas, jóvenes investigadores y para cada uno de los profesionales que ya llevan un buen recorrido en este tema, que toda la información que no se comparte no sirve. Somos seres sociales, desde nuestros genes hasta nuestras sociedades. Y finalmente, en el tema de investigación, toda investigación que no se publica no existe. Es a partir de aquello que nosotros incentivamos a no solo la investigación, realizar búsqueda de conocimiento, que es a partir de la investigación donde surge el conocimiento, sino a compartir esta, a difundirla y tratar de hacerla lo más simple posible, porque no solo es la investigación para los investigadores y para los científicos, es para que esta tenga una utilidad, un impacto y una retroalimentación que se pueda recibir para seguir mejorando cada una de estas. Muchas gracias. Rodrigo, tus palabras para los jóvenes investigadores y la gente que desea hacer investigación. Muchas gracias. Lo que sí quisiera decirles es que aunque la investigación se pueda ver un poco complicada o se pueda ver que es un proceso demasiado arduo, lo importante es intentarlo y hacerlo. Muchas veces con los errores que cometamos en determinado momento vamos a ir aprendiendo, y mientras más errores vayamos subsanando con el tiempo, se nos va a hacer mucho más fácil la investigación. Entonces, aunque parezca un proceso arduo y difícil de hacer, lo mejor es intentarlo. Y de la misma forma, el hecho de publicarlo y que nos lo rechacen el proyecto es una forma de aprender también. Y por eso es por lo que mientras más intentes, en determinado momento vas a poder lograrlo. Y un rechazo no es un alto para nuestra investigación. Entonces, lo principal es que intenten hasta que de alguna manera se publique su proyecto y obtengan ese beneficio. Dos grandes mensajes de dos grandes investigadores, jóvenes investigadores que están iniciando en el mundo de la ciencia, la generación de conocimiento. Ellos han sido Alex Chamán y también Rodrigo Camacho, ambos investigadores de la carrera de medicina, y nos han hablado sobre su proyecto, prevalencia y factores asociados a la automedicación durante la pandemia por COVID-19 en adultos de La Paz, Bolivia. Continuamos con más ciencia en Comunicando Ciencia. ¿Qué le han parecido los proyectos con los que hemos hablado el día de hoy en Comunicando Ciencia? Si quiere conocer o entrar en profundidad en cada uno de ellos, puede dirigirse a nuestra página web. Nos encuentra como dipgisumsa.bo. Recuerde que todos los proyectos también tienen videos que se han presentado y los hemos subido a nuestra página de YouTube. También ahí podrá encontrar los anteriores programas de Comunicando Ciencia. Nos encuentra como dipgisumsa. Pero estamos también en Facebook como Dipgis y en Twitter e Instagram como dipgisumsa. Recuerde que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe, y para eso está Comunicando Ciencia. Comunicando Ciencia es un espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a mostrar el quehacer científico de sus docentes, investigadores y estudiantes universitarios investigadores. Recuerde que estamos para mostrarle toda la generación de ciencia que tenemos dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Los esperamos la siguiente semana con más ciencia en Comunicando Ciencia.